Antes que me digan algo, no pienso que la creepypasta original de Sonic.exe es buena, al contrario, creo que es de las peores creepypastas que existen, y no tiene nada que yo pueda decir que es siquiera decente, pero es innegable que el personaje pegó una evolución tremenda con el pasar de los años, es como si hubiera hecho un glow up, pasó de ser casi un self-insert de su creador, a una entidad verdaderamente respetable y que capaz y puede sacarte uno que otro susto, pero, ¿cómo pasó todo esto? Para dar con la respuesta, tenemos que dar un breve repaso por la historia del personaje, desde el canon antiguo, donde el personaje fue escrito por EA, hasta las tres continuidades actuales del personaje, X del 2011, Xenophans, y Broken Face. Muy buenos días, tardes o noches, querida audiencia. Soy el Dr. Knight, y sin más que decir, empecemos. La historia original de Sonic.exe se publicó un 9 de agosto del año 2011, escrita por EA. Esta historia tan infame va sobre Tom, un chico que recibió un disco del videojuego Sonic el Erizo, junto a una nota de su amigo Kyle, la cual le decía que ya no puede soportarlo más, y que tenía que deshacerse del juego de algún modo, pidiéndole a Tom que lo destruya, o de lo contrario, algo irá tras él. Tom, como es un genio, termina jugando el juego, y cosas muy spooky suceden. La historia, como ya sabrán, es terrible, y una de las razones por las que es tan odiada, es por la cantidad de clichés que alberga, no exagero si les digo que muchos de los clichés de las creepypastas, como el hiperrealismo, seguramente hayan venido de esta. Es más, no me sorprendería si de esta creepypasta se haya originado él, pero no le di importancia, porque no es normal que Tom, a pesar de todo lo que sucede en el juego, no destruya el juego de una, tiene todas las red flags, y las ignora. Incluso si es un niño, Tom es increíblemente estúpido, el tipo recibe una nota de un amigo suyo, que le dice que no juegue el juego, y que lo destruya apenas pueda, y no lo hace. Aún así, tampoco es como que Kyle tenga mucha materia gris, el mocoso tuvo el tiempo de escribir una carta y enviarla por correo a su amigo, y aún así, no fue capaz de destruir el disco por sí mismo, y estoy bastante seguro que te toma menos tiempo romper un disco, que escribir y enviar una carta. No voy a entrar en más detalles sobre por qué esta historia es horrorosa, porque al final del día ya entendieron el punto, aunque antes de pasar al siguiente punto, quiero destacar que el final me parece gracioso de manera involuntaria, no solo porque está narrado de tal forma que no arma ninguna clase de tensión, sino por lo surrealista que es imaginarme a un niño aterrado de un peluche de Sonic con sangre en los ojos. Sin duda, este es uno de los finales de todos los tiempos. Antes de avanzar con el videojuego, voy a hacer una pequeña pausa para hablar de la creepypasta que según muchos, es un proto-Sonic.exe, llamada El Pendrive Azul, una historia creada por Sinlois, que como dato curioso, es chileno. Esta creepypasta se publicó un 20 de marzo del 2011, unos meses antes de que Sonic.exe se publicara, y se suele afirmar que EA se copió de esta creepypasta para crear la suya. Si bien es cierto que ambas creepypastas comparten cosas en común, también es cierto que no hay manera de corroborar que EA haya cometido plagio, por ende esto es solo una suposición de la gente, porque para empezar, EA ni siquiera sabía hablar español. La historia va de un joven llamado Gonzalo, quien estaba junto a su amigo Enrique, mismo que se encontraba extremadamente pálido y tembloroso. Su amigo le entregó un pendrive de color azul, para que momentos después, él empezara a llorar y eventualmente soltar gritos agonizantes. Enrique luego comenzaría a sufrir de tal forma que se derrumbaría al suelo, finalmente dejando de respirar. Gonzalo gritaría pidiendo ayuda, solo llegando su madre, y lo demás él decide no contarlo, debido a que no le gusta recordar esos acontecimientos. Para resumir lo que sigue, Gonzalo se acuerda del pendrive que le dio Enrique, poniéndolo en su PC y dando con una carpeta de idioma que no pudo descifrar, y que contenía un archivo mal escrito del juego Sonic el Erizo. Este archivo resulta ser, como bien adivinarán, un juego embrujado que tenía varias partes modificadas del juego original, hasta llegado un punto donde Gonzalo había sido paralizado por el propio juego, y una cuenta regresiva empezaría a arrancar.
Gonzalo conseguiría moverse con esfuerzo, y lograría taparse los oídos justo cuando un desgarrador grito de mujer, similar a los screamers de internet, sonara fuertemente por los altavoces. El chico conseguiría desenchufar el pendrive y destruirlo, consiguiendo acabar con la pesadilla. El pendrive azul es un dato interesante en la historia de Sonic.exe, y de hecho, Sinuois ya anunció hace varios meses que el remake de la creepypasta ya ha sido terminado, solo quedando por terminar el apartado visual, que como podrán suponer, es algo que lleva mucho tiempo. Casi un año después de que saliera la creepypasta, salió el videojuego de Sonic.exe, hecho por MI5T Crimson, el cual conocerán de adelantado por videos como los de Fernanfloo, o algún otro youtuber. El juego tiene el simple propósito de ser una recreación del juego que jugó Tom en la creepypasta, y en ese sentido, incluso si la jugabilidad se reduce a apretar la flecha derecha hasta que algo pase, cumple bastante bien, y de hecho, de aquí viene la imagen del Sonic hiperrealista diciendo "yo soy Dios", que a día de hoy podrías decir que ha envejecido relativamente bien. Esta imagen fue creada por False-Cow, sin embargo, la misma fue removida en la versión 7 del juego, y sería reemplazada por esta, que fue creada por Samuel Kingston. Desconozco el porqué de esto, pero personalmente, me gusta más la anterior. Este juego, como bien sabrán, desató un boom de popularidad, ya no solo haciendo a Sonic.exe más reconocido, sino que incluso llegando a crear todo un subgénero de juegos.exe, ya sea Minions.exe, Toy Story.exe, Mario.exe, y un largo etcétera. Me da nostalgia solo mencionarlos, pero uno que creo que sí vale la pena destacar de entre todos, es Sally.exe, que salió un 9 de enero del 2014. No hay mucho que decir sobre el juego en realidad, les mentí un poco aquí, pero quería mencionarlo porque lo hizo el mismísimo MI5T Crimson, que si no tienen mala memoria, sabrán ya que hizo el juego original de Sonic.exe. Algo que no muchos suelen mencionar al momento de hablar de la trayectoria del personaje, es lo que escribió EAC tras la creepypasta original, porque sí, Sonic.exe tiene una secuela, llamada simplemente Round 2, la cual fue publicada un 30 de octubre del 2013, y oh, por Dios, ¿por dónde empezar? Si la primera creepypasta ya era mala, esta de algún modo consigue ser peor. Round 2 consiste en un detective investigando los asesinatos de Sonic.exe, registrando los avances de la investigación en su diario, y que tras la muerte de su hermana Chasey, misma que jugó el juego, el prota termina dando con un culto que le rinde tributo a una entidad llamada X. Nuestro héroe al final no puede hacer nada para derrotar al culto de Sonic.exe, y finalmente, es asesinado por la criatura. El problema principal de la creepypasta es lo jodidamente extensa que es, y esto la vuelve demasiado aburrida, a un punto donde te llegas a cuestionar cómo es que alguien puede escribir tanta porquería sin parar. No solo la historia es larga, sino que la cantidad de errores gramaticales que tiene es impresionante. No creo haber visto tan mala redacción desde hace mucho tiempo, y no solo eso, sino que el lenguaje que se usa en la historia es extremadamente juvenil, cosa que es bastante mala teniendo en cuenta que el protagonista es un detective. Se supone que debería escribir y redactar de manera profesional, pero no, tienes cosas como really escrito como lo haría un niño de 10 años. La historia también está plagada de inconsistencias. De alguna forma la policía puede restaurar computadoras quemadas, y así saber que tienen el archivo de Sonic.exe descargado, y eso que la creepypasta te echa en cara que las computadoras estaban destrozadas por dentro y por fuera. Esto no es todo, y prepárense para lo que les voy a contar los próximos minutos, porque estamos presentes a un nuevo nivel de mala escritura. Luego se supone que Chelsea estaba jugando el juego de Sonic.exe, encerrándose en su habitación y no dirigiéndole la palabra al protagonista, y por alguna razón, él ni se toma la molestia de entrar a ver qué está haciendo, porque más encima son compañeros de trabajo. En la historia te lo justifican con que ella podría estar investigando los asesinatos, pero esto tampoco tiene sentido, porque si este fuera el caso, ¿no se supone que el prota debería también saber qué está investigando exactamente? Después vemos a nuestro héroe reaccionar a la potencial muerte de su hermana.
Chelsea. Chelsea. Vamos a ignorar que estuvo perdiendo el tiempo escribiendo en su diario, con signo de exclamación y todo, porque la ortografía es muy importante. También sale el self-insert de la novia de EAC, una mujer llamada Shannon Goldman, y luego de un par de partes mal escritas, llegamos a la introducción de un tipo llamado Cole, un ex miembro del culto de X, que le termina diciendo a nuestro héroe todo lo que estaba planeando el culto, así como otros datos de Sonic.exe y su dimensión. Para no extenderme más, voy a limitarme a hacer mención de que Sonic.exe tiene 7 guardianes, quienes hacen a la gente más susceptible al control de Exe, o en otras palabras, los vuelve como Christian, aunque no entiendo el por qué mencionarías esto, porque al final del día nunca vuelven a mencionar a estos guardianes en la historia, literalmente los metió porque sí. También nos cuenta que esta secta quiere que X cruce nuestro mundo, para así fusionarlo con su dimensión, y poder gobernar a la humanidad, y finalmente nos dice que la única forma de detener a Sonic.exe es romper el frágil y tangible disco de su juego. Luego Cole es asesinado por Exe, aunque no entiendo cómo, siendo que según, solo podía matar a todo aquel que juegue su juego, pero la lógica y el sentido común aquí son inexistentes, así que no le daré importancia. También debo mencionar que el diálogo nunca ha sido la especialidad de EAC, de hecho, deberían darle un premio al escritor más dramático de la historia, porque solo miren esto y díganme que no les genera risa involuntaria de lo mal hecho que está. Con respecto a lo que sigue, nuestro héroe decide ir a buscar el disco de Sonic.exe, y así finalmente destruirlo, siendo ahí donde termina el diario del protagonista. Pero la historia sigue, y es que luego el jefe de nuestro héroe caído, quien estuvo leyendo todo el diario de Prota, no solo dice que lamenta su muerte, sino que alguien debe detener a X, y que no hay nada que él pueda hacer al respecto. Aún así, él mantiene la esperanza en que alguien podrá detener al culto, porque si no hay esperanza, no hay posibilidad. Y si no hay posibilidades de ganar, Sonic.exe gana el juego. Por cierto, quiero hacer una mención honorífica a estos diálogos dignos de un shonen de mala calidad, porque nunca viene mal burlarse de los diálogos que escribe EAC. En fin, la historia es horrenda, y eso que este es un resumen relativamente básico de la misma, porque si fuera más en detalles, les juro que este fragmento del video duraría media hora, o hasta más. Lamentablemente esto no es todo, y es que EAC Dayena pensó que sería buena idea dar más detalles del lore de su creación, así que escribió una biografía entera del personaje, con su origen, gustos y disgustos, y más cosas que contaré a continuación, y que seguramente harán que le pierdan más respeto a Sonic.exe, porque no hay nada mejor que degradar a tu personaje con datos estúpidos, claro que sí. El ente que más tarde se convertiría en Sonic.exe se originó en un vacío entre dimensiones, creado a partir de un cataclismo entre múltiples formas de energía primordial, las cuales chocaban e intentaban ensamblarse entre sí, creando de ese modo una masa de materia oscura sensible, que estaría explorando por mucho tiempo el subespacio, hasta que encontró una ventana dimensional que le reveló el planeta Tierra. Es así como esta masa de materia oscura, que sería conocida simplemente como X, conocería a la raza humana y a la franquicia de Sonic, quedando especialmente fascinado con esta última, y de hecho, según EAC, X estaba completamente enamorado de Sonic, y sentía una atracción genuina por él. Siguiendo, X decidió que todas las formas de vida estaban hechas para servirle, así que no solo copió la forma de Sonic, sino que creó una dimensión entera basada en el universo de la franquicia, donde iba a mantener a todos sus esclavos por la eternidad. Sin embargo, tras crear su dimensión, la entidad, conocida ahora como Sonic.exe, se enteró que él solo existía en su mundo, más no en el humano, así que X pensó que sería buena idea influenciar a un programador, para que así creara un videojuego que serviría como una puerta temporal a su dimensión. El ingrediente final para poder crear un objeto de este estilo, era una pizca del poder de Exe, enviando un pequeño fragmento de su poder al mundo humano, de una forma similar a la de un meteorito o estrella fugaz, así creando el disco de su juego.
Básicamente esta es la historia de origen de Sonic.exe, y quitando la obsesión homosexual por Sonic, debo decir que no es mala, y siento que con un par de retoques más podría ser más que adecuada para el personaje. Claro, es raro que la franquicia de Sonic haya sido de las primeras cosas que se encontrara al llegar a nuestro universo, pero sinceramente, viendo lo influyente que es la franquicia como tal, no me parece demasiado descabellado, solo un poco hilarante por el lado de que, literalmente, es un fanboy de Sonic. Con esto dicho, seguramente se preguntarán por qué insulté tanto esta biografía. Y es que todavía no hablamos de la parte de los gustos y disgustos del personaje. Por parte de los gustos, supongo que está normal, pero hay muchas cosas que no entiendo en los disgustos, principalmente cuál era la necesidad de que X se odie a Amy Rose, porque el texto literal dice que X la odia con una pasión ardiente, pues quiere que Sonic sea solo para él. No sé ustedes, pero para mí esto ya me hace perderle todo el respeto a esta versión, porque es sencillamente ridículo, y luego tienes partes como que X se odia a los haters, que me hacen cuestionar si estaba escribiendo sobre su personaje, o una autobiografía. También EA dijo que Sonic.exe era bisexual con preferencia a los hombres, y siéndoles honesto, si vas a hacer a un monstruo con influencias de H.P. Lovecraft y Stephen King, ¿no creen que sería mejor hacerlo incapaz de sentir amor? Porque la verdad, me parece muy extraño imaginarme a un ente como X con esa clase de sentimientos, es el equivalente a que en un libro de Lovecraft, Cthulhu diga Oni-chan. También investigando para este video, encontré declaraciones de EA bastante extrañas, diciendo que si alguien saludara a X por la espalda, él reaccionaría dándole un beso francés. También una vez dijo que cuando sus esclavos llegan a su mundo, él los obliga a practicar sexo oral con una correa, e incluso hizo un dibujo de eso, que afortunadamente estaba censurado cuando lo encontré, pero no deja de ser jodidamente desagradable. Es por esto que la visión de EA Llena del personaje no es muy bien vista, ya no solo porque el tipo ha hecho cosas horribles que detallaré más adelante, sino porque se nota que él no se tomaba su historia en serio, plasmando cosas como sus fetiches o actitudes suyas. Por cierto, hablando de EA, ya llegó la hora de hablar de uno de sus momentos más infames. Así es, hablo de cuando no irónicamente, le declaró la guerra a la wiki de creepypastas. Si vieron mi video anterior, sabrán que la wiki de creepypastas en un momento determinado borró varias historias malas, esto debido a que querían dejar de tener un control de calidad tan pobre. Una de estas historias, fue Sonic.exe, la cual era tan mala que fue movida a la wiki de trollpastas, donde se publican creepypastas hechas para ser malas, o que son tan malas que dan risa. EA Llena se enteró eventualmente de esto, y su reacción es una de las cosas más surrealistas e hilarantes que he visto en mucho tiempo. Les voy a dejar un audio de mi voz leyendo todo lo que escribió, porque les juro que no sería lo mismo si lo copio y pego en el Loquendo. Lamento profundamente informarles que recibí malas noticias. Los administradores de la wiki creepypasta finalmente decidieron eliminar Sonic.exe de la wiki, con el argumento de que estaba mal escrito y que tenía demasiados clichés, y era un mal ejemplo de lo que debería ser una creepypasta. Pura, puta mierda. Como pueden ver, estoy furioso con el hecho de que mi obra maestra, que se ha ganado los corazones de millones y ha tenido un impacto masivo en el internet, esté siendo derribada por un grupo de envidiosos, arrogantes y retrasados que odian a los furries. Pero eso no significa que simplemente me vaya a sentar y tomar esto a la ligera. No. Han estado jugando con el toro y ahora han llamado a los cuernos. Escuchen todos, necesito su ayuda con esto. Estamos en guerra aquí. Y quiero que todos los fanáticos de Sonic.exe que están leyendo esto para que se sepa. Quiero que se lo cuentes a todos los demás fans de Sonic.exe, a todos los fanáticos, a todos los artistas, a todos los seguidores de mi creación. Cuéntale a tus amigos que también son fans de Sonic.exe si es necesario. Diles que tenemos que mantener vivo el espíritu de Sonic.exe. Haz más fanarts, haz más videos, bloquea a los que los odian, a los que lo odian, elogia a Sonic.exe como nunca antes lo has hecho, crea sitios web dedicados a su grandeza, lo que sea que tengas que hacer para mantenerlo vivo y fuerte, hazlo.
La eliminación de Sonic.exe de la wiki no es más que un corte menor en nuestra flor de grandeza, mis amigos. Y ese corte no ha hecho más que fomentar la propagación, y nosotros somos el polen de esta flor. Necesitamos prepararnos para nuestra victoria sobre los que lo odian. Los haters necesitan sangrar por sus crímenes. Alégrense, mis compañeros fanáticos de Sonic.exe. Nuestro glorioso y pequeño Hellspawn se reirá aún más. Esta será su victoria definitiva. La subyugación absoluta del Internet mismo. Tras esto, EA decidió escribir el remake oficial de Sonic.exe, que fue publicado un 31 de octubre del 2017, con el objetivo de hacer una historia mejor hecha y sin tantos clichés, y graciosamente, el remake también salió jodidamente mal, tanto que esta versión de Sonic.exe, cuyo nombre ahora es X-Prime, es mucho más odiado que su contraparte original, tanto por decisiones narrativas muy raras que tomó EA, como por el rediseño del personaje, que si lo ves de cierto modo, no sé si eso que tiene ahí es su cola, o es que está cagada. Si ya Round 2 era odiada por ser larguísima, el remake de Sonic.exe supera eso con creces, porque el capítulo 1 de la historia ya tenía 80 páginas, y no tengo idea de qué tan larga habría sido si EA hubiera continuado la creepypasta. No les voy a mentir, queridos amigos, no me leí esta basura, y tampoco planeo hacerlo, me niego a gastar horas de mi vida leyendo algo que no me va a gustar. Si Round 2 me destrozó, este remake de plano me va a expulsar del plano existencial, me va a enviar al vacío del que provino Sonic.exe. Por lo mismo, no tengo mucho que decir sobre este capítulo de la historia del personaje, más allá de que EA, al igual que Zack Snyder, no sabe hacer buenas historias. A finales de julio del año 2021, EA sería expuesto en un hilo en Twitter, donde se demostró que tuvo un roleplay fetichista con un menor de edad, así como que le envió arte pornográfico a una niña de 13 a 14 años. También se sabría que EA tenía actitudes manipuladoras, principalmente hacia Astronomicon, comportándose de maneras muy sospechosas con ella, a pesar de que él ya tenía novia. Si bien es cierto que EA se disculparía por lo que hizo, mostrándose bastante arrepentido y manteniendo que no era un pedófilo, sinceramente no puedo creerle con esta información disponible. Tras que EA fuera cancelado, la propiedad del personaje de Sonic.exe cayó en Shannon Love, sin embargo, ella quedó tan afectada por lo que hizo EA, pues tengamos en cuenta que ellos llevaban una relación de años, e incluso planeaban casarse, que le cedió la propiedad a Astronomicon X. Mientras que Shannon fue a buscar ayuda profesional, EA intentó resurgir en el internet con un nuevo alias, no obstante, él terminaría optando por irse del internet definitivamente para cuidar su salud mental. Con respecto a la propiedad de Sonic.exe, Astronomicon X decidiría abandonar la comunidad de Exe, así que antes de irse, le cedería la propiedad del personaje a Yudo Boy, quien junto a Rivan, son los actuales propietarios de Sonic.exe. Tras esto, la popularidad de Sonic.exe decayó bastante, y no solo la suya, sino que las creepypastas en general dejaron de ser tan populares como antes. Pensarás que este es el final de la historia. Pero no, y es que en el año 2020, salió uno de los mayores errores de la humanidad, pero irónicamente, la salvación de Sonic.exe. Friday Night Funkin' fue un juego bastante popular en su época, principalmente por lo fácil que era hacer mods de este, siendo el 22 de agosto del 2021 cuando Exe recuperaría su popularidad, saliendo el mod de Versus Sonic.exe, donde podías hacer batallas de rap contra X, y otros personajes relacionados a él. Este mod fue la clave para que Exe volviera a estar en el radar de la gente, atrayendo a muchas personas, y causando que se crearan muchos juegos más inspirados en el personaje, como el famoso Sonic PC Port, Sonic Editable ROM, Green Mountain, y One Last Round. Incluso saldría un remake del videojuego de Sonic.exe en el año 2023, hecho por Yudo Boy y que serviría como un reinicio oficial del personaje.
Con todo lo que les acabo de decir, seguramente se preguntarán qué diablos con el canon de Sonic.exe, porque tienes el original, creado por EA y Sideriena, X-Prime del remake, y ahora este nuevo reinicio del personaje, y ya ni hablar de las demás versiones, como Broken Face, creado por U-Boy y que actualmente le pertenece a Ippal. Lord X, creado por el antes mencionado U-Boy. O Xenophanes, creado por Astronomicon. No se preocupen, les voy a dar una contextualización rápida de todo el canon del X-Verse, y no me acabo de inventar la palabra, aunque sinceramente suena mejor en inglés. X-Verse. X-Verse. En primer lugar, el Sonic.exe canónico actualmente es el del remake del videojuego, y se le refieren popularmente como X del 2011. Este juego es un reemplazo a la creepypasta original, y como dije, esta es la versión oficial y canon del personaje, debido a que tras que funaran a EAC, prácticamente todos se querían distanciar de lo que él había escrito, por lo que sus historias ahora califican como el canon antiguo del personaje. Lord X originalmente era una variante de este Sonic.exe, quien es el villano principal de Sonic PC Port, y el cual es una versión futurista del mismo, mucho más sádico y con más experiencia en lo que respecta a matar y recolectar almas. Sin embargo, U-Boy hizo una tabla que explicaba el canon del X-Verse, aclarando en los comentarios que ahora Lord X y X del 2011 son un mismo ente. Broken Face es una reimaginación de X-Prime, el Sonic.exe del remake escrito por EA y Sideriena, creado por U-Boy y cuya propiedad sería cedida a Raven, pero debido a que ella no estaba interesada en escribir una narrativa del personaje, se limitó a establecer un par de detalles de Broken Face, para luego cederlo a Ippal. Broken Face, al igual que otros .exe, es una criatura creada en un vacío entre dimensiones, pero a diferencia de los demás, él es probablemente el más inestable e iluso de todos, debido a que cree fervientemente que él es el verdadero Sonic, desarrollando también una mentalidad infantil y sádica. Finalmente, tenemos a Xenophanes, creado por Astronomicon y que es otra reimaginación, en este caso, del Sonic.exe original de EA y Sideriena. Él se estrelló en la Tierra de una manera similar a la de un meteorito, chocando en el lago Hurón. Él, al ser una criatura sin alma, decide coleccionar y atormentar las almas de los humanos, junto a su cómplice, una mujer humana llamada Alice. Cabe decirse que este Xenophanes no es el mismo que sale en Friday Night Funkin', y estos dos personajes son criaturas totalmente distintas. Con todo esto dicho, ¿qué se puede decir de Sonic.exe? El personaje claramente no tuvo el mejor de los inicios, sus historias por lo general son bastante malas, sin embargo, he conseguido apreciar mucho más a Exe conforme más investigaba para este video, y es que podríamos decir que a día de hoy, es la única creepypasta que se mantiene relevante, y con una fanbase bastante grande, y eso es algo que ya muchos desearían. No solo eso, los juegos .exe que han salido estos últimos años son genuinamente buenos, y la cantidad de versiones alternativas que hay son geniales, y solo refuerzan que este personaje tiene un gran legado por detrás, y que seguirá vivo por mucho tiempo. Algunos llegan a decir que Sonic.exe se volvió una obra maestra, y te guste o no, tienen más de un motivo para creer en ello. Al final del día el personaje ha evolucionado bastante, y aun si no es la mejor creepypasta de videojuegos, que ni de chiste lo es, estos años han demostrado que la entidad todavía tiene mucho por ofrecer. Si les gustó el video, pueden darle un like, suscribirse, compartir y comentar en la caja de comentarios, créanme que lo agradecería mucho. Estoy muy contento con el crecimiento que ha tenido el canal estas últimas semanas, y espero que podamos crecer aún más a futuro. Sin más que decir, soy el Dr. Knight, y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta luego!